partidario de un perfeccionamiento de un mecanismo que permita ahorro e inversión. Todos los análisis, o no todos, porque obviamente hay análisis distintos y hay visiones distintas y esa es la gracia justamente de los debates, pero cuando uno entra al análisis de lo que uno podría hacer con un mecanismo de ahorro e inversión mejorado, que le podemos cambiar el nombre, si puede ser un mecanismo nuevo que, digamos, de alguna manera contenga las fallas que tiene el fútbol, porque el fútbol tiene fallas y por algo se ha habido impuestos durante muchos años. Claro, podría ayudar mucho más al crecimiento del país. El problema es lamentablemente que ese fútbol que está sustentando, ¿no es cierto?, utilidades que no han sido pagadas desde el punto de vista de impuestos, suman cifras que son siderales. Estamos hablando de 55.000. El fútbol ha tributado, lo que no se ha tributado es el lado complementario, porque no ha habido retiro. Correcto. O no ha habido retiro parcial. Entonces, pero eso significa altos montos, digamos, de deudas, digamos, impositivas que se tienen con respecto a impuestos internos. Concuerdo contigo, pero mira el error ideológico. ¿Ya? Como el fútbol no nos gusta, entre comillas, supongamos que a todos no nos gusta en este panel. Como el fútbol no nos gusta, lo que vamos a hacer es que el fútbol histórico no tribute y vamos a atacar el fútbol de ahora en adelante. Datos de la base de datos del Servicio de Impuesto Interno. El año 2013, el 30% del fútbol era pequeña y mediana empresa, no el 5% como hizo el ministro Arena. Entonces, cuidado, porque resulta que la pequeña y mediana empresa en gran medida, no todas, pero en gran medida, se financia también su caja a través del mecanismo del fútbol. Entonces, era mejor corregir, hacer tributar históricamente, porque la cantidad de recursos que se podría haber levantado era mucho mayor. Y esto lo he hablado con la gente de la nueva mayoría, que tiene obviamente una visión un poco más técnica, y aquí podemos tener todas las discrepancias que queramos, pero efectivamente existía ahí una mina de oro para poder extraer de alguna manera recaudación tributaria, que al eliminar la posibilidad de hacer tributar el fútbol histórico, nos quedamos sin la posibilidad de hacer ese pirquineo, digamos, dentro de eso hay otra positivamente. cosa, Hugo, que también es importante. Cuando tú compras una casa, ¿no es cierto?, estás comprando un bien de consumo para 40 años más o menos. Sin embargo, en el periodo cero estás pagando el IVA. Hay quienes en este momento están planteando derechamente diferir también el pago del IVA conforme a la proporción que significaría, ¿no es cierto?, anualmente estar amortizando la deuda. Digamos. La pregunta es, ¿tú eres partidario de eso? ¿Tú crees que es factible una medida de esta naturaleza? O sea, que lo que la reforma apunta en el tema del IVA netamente es que desde el punto de vista técnico se cambia el hecho grabado general en materia de IVA, ¿ya? Antiguamente, ¿qué es lo que ocurría hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Por eso cuando hay ventas de casa hay al lado una constructora y una inmobiliaria, porque raya para la suma, hoy día lo que se graba con IVA es la actividad de la construcción. Por eso después cuando vende una inmobiliaria, esa posterior venta no se graba con IVA. Correcto. Pero hoy día lo que se pretende es que cualquier transferencia de inmueble se afecte con IVA. Exacto. Descontando el costo del terreno. Hay otra cosa que es interesante. Ya hemos visto, ¿no es cierto?, que todas estas medidas que se están adoptando tributariamente están afectando, por supuesto, a los empresarios. Sí. Y yo quiero llevarle y mostrarle la siguiente nota para escuchar lo que están pensando los empresarios propiamente tal del sector de la construcción. Veamos. La Cámara está un poco preocupado con esta, más que preocupado, bastante preocupado por esta reforma tributaria, porque nos afecta directamente al resultado final de las viviendas. De hecho, como se llama, que se eliminen las exenciones que tenían del IVA y haya que aplicarlo a las viviendas y a los tramos que más afectan a la clase media, yo creo que en este momento nos está llevando a un encarecimiento de la vivienda final. Al incorporar eso como un valor nuevo dentro del costo de la vivienda, sin duda que va a impactar en el precio. Ahora, no están los números todavía definidos, pero se calcula que eso puede tener una incidencia entre un 10 o un 13% del valor de la vivienda. Efectivamente, o sea, si esto nos lleva, digamos, a aumentar impuestos, estamos obligados a subir los valores. Estamos obligados a hacérselo repercutir, digamos, al cliente en este caso. De las entrevistas que se le formularon a estas personas, hay un denominador común. Y el denominador común, ¿no es cierto?, es que todo esto llevaría definitivamente a un precio de las viviendas. Sin embargo, aquí lo que llama la atención es lo siguiente. Normalmente cuando se hace una reforma tributaria, se está pensando, ¿no es cierto?, en un fin loable, pero al mismo tiempo tener que asumir solidariamente lo que nos corresponde a uno y a otro. El problema es que aquí, en definitiva, no se está actuando aparentemente, ¿no es cierto?, con la solidaridad que todo el mundo espera de una reforma tributaria. Los empresarios, ¿no es cierto?, dicen, bueno, si me suben a mí, yo subo precio. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mire, quiero retomar lo que decía delante Rafael en torno al incremento de precios que están teniendo
que están planteando incremento de precio de las viviendas. Como esta, como lo que está señalando. Efectivamente, hoy día al tener demanda, efectivamente los precios están subiendo. Pero ¿qué pasa si el consumidor no está dispuesto a pagar esos precios? La demanda va a bajar. Por lo tanto, todo este incremento que se está planteando se va a estabilizar, se van a bajar los precios y se va a lograr una compensación. Pero puedo hacer ahí una sola observación chiquita y para dejarte con tu análisis. La gran diferencia con situaciones anteriores es que los niveles de stocks nuevos de vivienda y apartamentos son muy bajos. ¿Qué significa eso? Ok, tú tienes una presión de demanda, obviamente, ¿cierto? Que se está manifestando las ventas en verde, pero en la medida de que tú digas el consumidor no está dispuesto a comprar, no va a comprar, no hay stock y lo que va a impactar, como yo he estimado, es más o menos la pérdida de 56.000 puestos de trabajo en el corto plazo en el sector construcción. Entonces ahí tienes la otra arista, que es decir, cuando se dice esto es una reforma, y ojo, yo soy pro reforma, yo creo que hay que hacerla, yo creo que se necesitan recursos, por ejemplo, para el tema de educación. Ahora, yo le agregaría salud, de todas maneras, y vivienda digna, pero concentremos en un objetivo que es muy loable. Ok, pero si resulta que no se te produce la transacción, no vas a tener la recaudación tampoco, y al final del día te va a pegar en desocupación cuando se ha planteado que una reforma pro empleo. Yo tengo entendido, y si ustedes pueden ser, sobre todo tú eres mucho más experto en el tema que yo, que cuando tú tienes una reforma, que en general lo que plantea es alzas netas de impuestos, porque esto no es una reforma, aquí no se ha bajado el IVA, aquí no se ha hecho una gran reforma desde el punto de vista, por ejemplo, de desintegrar el sistema tributario chileno. Cuando tú no haces eso, tienes un alza de impuestos. Y esa alza de impuestos obviamente no puede ser, como dice el ministro Arena, inocua. Ningún efecto, excepto en el 1% más rico, lo va a pagar la clase media vía mayores costos, no solamente en viviendas, también en bebidas alcohólicas, cigarrillos, en bebidas, digamos, que usan azúcar, ¿cierto? También en canasta general, cuando se traspase parte del impuesto o todo el impuesto, dependiendo de la elasticidad de ciertas industrias, del aumento del 5% del impuesto de primera categoría. Por lo tanto, la gran clase media al final del día es la que termina soportando el gasto. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque si yo te vendo una reforma y técnicamente te demuestro, mira, sabes que el 1% más rico del país efectivamente paga esta reforma, yo me quedo más tranquilo. Pero cuando en realidad todo esto baja a la clase media, producto de los precios, producto que no se ha movido el IVA, yo me empiezo a preocupar más porque lo que se te vende no es exactamente lo que va a ocurrir en la realidad. Sí, pero vuelvo a la pregunta que señalaba anteriormente. Es decir, ¿cuál es el aporte? El aporte de la clase media lo estamos viendo. Va a tener que asumir, ¿no es cierto?, un costo producto de esta reforma. Los sectores de bajos ingresos, exactamente igual por las viviendas de menor valor. ¿Y qué pasa con el empresariado? Pero te vuelvo a insistir, vuelvo atrás, vuelvo a lo que estaba planteando. De una u otra forma, ¿por qué tenemos que asociarle el costo del impuesto, de esta alza de impuestos, tenemos que asociárselo al consumidor final? Aquí el empresario en ningún momento está transando su rentabilidad de su negocio. La rentabilidad hoy día de la construcción no es baja, no está dispuesto a bajar, entonces se está confundiendo el concepto de la solidaridad. El concepto de la solidaridad debe de venir de hacia arriba hacia abajo. Por lo tanto, el impacto tiene que ser distinto. Y eso es lo que se está perdiendo de una u otra forma en la reforma. Pero yo concuerdo contigo en un punto. O sea, yo creo que efectivamente, o sea, teóricamente, el gravar a los sectores de alto ingreso, alto patrimonio, ¿cierto?, para que de alguna manera contribuyan justamente a temas, por ejemplo, como educación, es no solamente loable, sino que creo que es demandable por parte de la sociedad. Creo que eso es necesario. Pero si uno analiza los márgenes de la misma construcción y los analiza pre- y post-terremoto, ¿cierto?, de febrero de 27, ¿cierto?, uno se encuentra con que los márgenes de la construcción después de eso se han apretado. ¿Y se han apretado por qué? Porque hay más demanda sobre la construcción. No solamente porque ha aumentado el costo de mano de obra, sino porque los costos constructivos generales han aumentado porque se demandan viviendas de mejor calidad. Al existir una demanda por vivienda de mejor calidad, los márgenes se apretan. Y hay un momento en el cual una industria que es muy atomizada, porque si uno mira las constructoras que transan en bolsa, o sea, las grandes constructoras, no sé, Paz, etcétera, apenas concentran el 8% de la producción de la construcción nacional. El resto son más de 2.000 inmobiliarias y constructoras pequeñitas. No tienen el espacio para poder hacer el colchón, ¿cierto?, porque son pequeñas empresas, muchas de acá, de Concepción, de la zona, no tienen la capacidad de absorber todos esos impuestos y van a transferir a precio en una coyuntura que, como decía antes, efectivamente las ventas en verde están mostrando que el exceso de demanda te permite transferir a precio. En un momento va a pasar lo que tú dices, que es decir, ya el consumidor no va a estar dispuesto, pero cuando no esté dispuesto se va a construir menos. Te recuerdo que la solicitud de nuevos permisos de edificación actualmente es el más bajo de los últimos 10 años y eso va a impactar obviamente en el sector construcción. Pero discúlpame, ahí me meten el temor del desempleo. Si tú escuchas ayer las noticias de la minería, está diciendo que en los próximos años ellos están requiriendo alrededor de 14.000 personas para
enfocarse a la minería. Entonces, nuevamente, por un lado puede haber desempleo en la construcción, pero en el rubro minero hay un aumento y nuevamente se producen las compensaciones. Claro, Si pero yo me voy, discúlpame, si yo me voy también hoy día que los recursos de la reforma tributaria, si se recauda lo que se está planteando y va a ir enfocado a la educación, también va a haber educación gratuita, de mejor calidad, también va a producirle un ahorro a la clase media. Hoy día la clase media, un 30% de sus ingresos está destinado principalmente a educación y universidad. Al haber educación de calidad, donde no va a invertir ese 30%, también va a tener otros recursos que perfectamente puede ir a la segunda vivienda, que perfectamente puede ir al mercado financiero. Y eso hay que dejárselo claro a la comunidad. No, yo concuerdo contigo en el sentido de la transferencia posterior. ¿Ah? Ahora, me gustaría conocer el proyecto porque esta obra de educación de calidad, aparte del titular, no he escuchado nada más, digamos. Y sería bueno transparentar el proyecto, se dice que entra antes del 21 de mayo. Pero hay un tema. El sector minero genera 60.000 puestos de trabajo directos, ya habría que analizarlo, pero vámonos solamente con los directos. El sector construcción genera 800.000 puestos de trabajo directos. Por lo tanto, una caída del 10% significa 80.000 personas sin trabajo, mientras que una absorción extra de 10% significa 6.000 trabajos. Entonces, claramente no te calza. Yo tampoco en este sentido quiero ser en ningún caso agorero del desastre, porque creo que no va a pasar ningún desastre. Lo que sí van a haber ajustes que en el corto plazo, para la clase media, para la clase trabajadora, van a ser mucho más dolorosos de lo que se ha querido explicitar. Sigo insistiendo, objetivo loable, recaudación necesaria, pero creo que dentro de la estructura de la reforma tributaria se puede hacer mucho mejor y en ese sentido mi llamado es que el ministro Arenas baje un poquito el nivel de soberbia, dialogue un poquito más y obviamente dé más de 8 minutos a la gente ya al Parlamento a conversar. Quiero llegar a otro tema, Hugo, que dice relación un poquito con lo que estaba planteando Rafael, ¿no? Y básicamente te dejo planteada la siguiente pregunta. Es cierto que han habido, ¿no es cierto?, ciertos beneficios para el sector empresarial que han sido traspasados también en alguna medida a los precios, ¿no es cierto?, en buenas horas, digamos, y durante una buena etapa. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, con todo el tema del food, se están produciendo situaciones de ilusión, ¿no? ¿Cuál crees tú verdaderamente, cuál crees tú que va a ser el camino que van a seguir los empresarios en relación definitivamente al food? ¿Van a luchar definitivamente por la eliminación? ¿Van a luchar por tratar de buscar nuevas compensaciones para buscar financiamiento a sus inversiones? Vamos a ir a un corte y ya volvemos. Estamos de regreso para continuar conversando sobre los impactos de la reforma tributaria en el sector de la construcción.
Hugo, te había planteado lo siguiente. ¿Tú crees verdaderamente que todos estos beneficios y franquicias que ha tenido el sector de la construcción han sido traspasados íntegramente